estás viendo? ¿Qué estás notando vos en el segmento? Bueno, la verdad es que yo creo que el peor momento los jubilados lo pasaron el año pasado. Recordemos que con los cambios en la ley de movilidad, la reducción del bono y digamos, toda la espiral inflacionaria, más las medidas de reducir todo lo que era la devolución del IVA, más la cobertura de los medicamentos, fueron un golpe duro para los jubilados. Que así todo esperaron, porque lo que están esperando es la recomposición de sus haberes. Eso está sucediendo de a poco con la nueva ley de movilidad. Lo que pasa, Pepe, es que si bien se está trasladando a sus haberes el ajuste por inflación, que es el mejor de los mundos en una ley de movilidad, se está dando sobre un haber que está recortado. No solo recortado por la inflación y por el cambio en la ley de movilidad, sino en los últimos 10 años. La UCA publicó un informe donde lo que menciona es digamos, el quiebre fue hace 10 años y en los últimos 10 años los jubilados han perdido 40% de poder adquisitivo. O sea, los jubilados cobran y pueden comprar la mitad de lo que compraban hace 10 años. Con lo cual lo que vemos es que el deterioro de su situación es un proceso, no ha sido un punto. Ya le doy paso a mis compañeros, pero yo tengo una preocupación puntual. Estamos a pocos días de lo que es el cierre de la moratoria, creo que es el 23 de marzo. ¿Qué preocupación te traslada a la gente respecto de este tema? Bueno, la situación es bastante complicada porque hay posiciones a favor de las moratorias y posiciones en contra, y todas son atendibles. ¿Es cierto que las moratorias desfinanciaron el sistema previsional? Sí, es cierto. También es cierto que hay un 50% histórico de informalidad laboral que golpea en los sectores más vulnerables y la moratoria fue un parche sobre esa herida. Lo que pasa es que en estos 20 años de moratoria no se hizo nada con el fondo de la cuestión. Entonces, en el comienzo de las moratorias la usaban 5 personas de cada 10 para jubilarse y hoy la usan 7 de cada 10. Entonces, a partir del 23 de marzo se van a jubilar el 30% de las personas que se jubilaban antes. En el caso, Andrea, de que alguno diga, bueno, no sé si me sumo ahora a la moratoria, ¿vos crees que esta es la última opción? Digo, porque el gobierno supuestamente dijo que no la va a renovar. No. Mira, yo sostengo hace tiempo que iba a ser la última opción, cualquiera fuera la gestión que asumiera, porque se está haciendo insostenible. Ya no es una cuestión de que el sistema previsional está en crisis porque está desfinanciado por las moratorias, por la informalidad laboral, porque necesitamos 4 aportantes activos por cada jubilado y tenemos 1,5. Ya no es solo esa coyuntura, es una coyuntura a nivel mundial demográfica. Todos los días estamos leyendo noticias de preocupación sobre la caída de la población, la caída de la natalidad, que algunos piensan que en Argentina no es así, en Argentina también es así. Estamos justo en la tasa de reposición, es decir, va a haber cada vez más personas mayores, menos personas jóvenes, y eso claramente impacta sobre la financiación del sistema previsional. Andrea, como servicio, si vos estás cerca de jubilarte o tenés qué edad, ¿qué tenés que hacer? Digo, porque o es ahora o si no después te quedás por ahí afuera. Mira, concreto, todas las mujeres que tengan 60 años o más o que lo estén cumpliendo antes del 23, tienen que sacar el turno, ya, urgente. Si el turno les sale para después del 23 de marzo, no hay problema, se lo van a tomar igual, el tema es lograrlo antes. Lo mismo sucede con los hombres que tengan 65 años o más o los cumplan antes del 23 de marzo. Sacan los turnos e inician su gestión jubilatoria. Todos los que no tengan la edad cumplida y que necesiten comprar moratoria, a partir del 23 van a tener, y por lo menos hasta fin de año, la opción de pagarlos de contado. Ya no es como es la gestión hoy, que uno va en CES, inicia la gestión jubilatoria y te descuentan la moratoria en cuotas mes a mes de tu jubilación. Eso no va a funcionar más. Lo vas a pagar de contado, los montos son altos. Pensá, Mariel, que cada 10 años de aporte estás pagando más o menos 3,5 millones de pesos, pero va a ser la única opción viable. Pero ¿y si no podés pagar alguna cuota, se te cae la moratoria? No, hoy en día es en cuotas que se te descuentan de tu propia jubilación, pero a partir del 23 es un pago, una sola cuota, un pago cada 10 años, 3,5 millones de pesos aproximadamente. Julieta. Sí, Andrea, vos hablabas muy bien de que en el último tiempo hubo una recuperación, pero si mirás la película, digamos, el atraso es muy grande. Hoy una jubilación mínima apenas representa, digamos, un poco más que la canasta básica total, o sea, el límite de la pobreza. ¿Cómo ves esa película, no? ¿Cómo va a seguir, digamos, las jubilaciones respecto a estar casi, digamos, en el límite de la pobreza? Un haber mínimo, ¿no? No, están debajo las jubilaciones. La jubilación media está debajo de la línea de la pobreza. Pensá que el 65% de los jubilados ganan la jubilación mínima, que son con el bono 300
más o menos 370.000 pesos, pero el 82% de los jubilados ganan menos de 600.000 pesos. Entonces, con canastas básicas que superan el 1.000.000 de pesos. Entonces, están debajo de la línea de la pobreza. Tú me preguntas, ¿esto se va a poder recuperar? Lo veo difícil. Lo veo difícil, no creo que esta sea la postura de ningún gobierno, porque si no, hubiesen hecho la compensación del empalme de la ley de movilidad, donde se les confiscó un par de meses de ajuste y no se hizo esa compensación. Con lo cual, yo creo que hay que hacer varios trabajos, empezar a pensar un poco en el largo plazo. Claro. Si las jubilaciones no van a alcanzar ni a esta generación ni a la que sigue. Y además el pico de los despidos ocurre a partir de los 50 años. Tal No cual. pueden conseguir trabajo y seguir generando riqueza. Acá hay que brindar algún tipo de solución, Bueno. y esa solución la tiene que dar el Estado. Ahí está un punto que hablábamos con Mariel fuera de micrófono y en otra ocasión. No, vamos a ver, vamos a tratar de ejemplificar. Persona de 50 años que está haciendo sus aportes y demás. ¿Qué perspectiva tiene para su jubilación cuando llegue a los 65 o en el caso de la mujer creo que son 62? La mujer se jubila a partir de los 60, es una opción, esto es importante aclararlo, y después todos los que trabajan en el segmento privado pueden continuar trabajando, si están trabajando pueden optar por continuar hasta los 70, ¿sí? Las intimaciones no se pueden cursar antes. La mujer se puede jubilar a partir de los 60, el hombre se puede jubilar a partir de los 65 y los dos en el sector privado tienen la opción de continuar trabajando hasta los 70. Pero Andrea, ¿cuánto sería de pronto el proporcional a cobrar? Si vos no te jubilás con la mínima, aportás, no sé, en mi caso, 18 años en adelante, hasta que te llegue la edad. Claramente hay gente que está recontrapasada de aportes, no todos, pero algunos sí. ¿Cuánto sería la proyección de una jubilación a futuro? Mira, la realidad es que depende de cuántos aportes tenés en relación de dependencia, porque están las personas que tienen muchos aportes autónomos con poquita relación de dependencia. Esas jubilaciones normalmente terminan en una jubilación mínima. Cuando vos tenés ya más de 10 años de aportes en relación de dependencia en blanco, recién ahí podés aspirar a una jubilación mejor. Cuantos más aportes tenés, ¿Mejor de cuánto es? Mejor, digo, eso solo para saber, digo, de cuánto Y es. el máximo es 1.800.000. Claro. La jubilación máxima es 1.800.000 pesos. Y la mínima son 370.000. Sí, la mínima, Entonces, sí. para alejarte de la mínima e ir acercándote a la máxima, tenés que tener aportes en relación de dependencia buenos y bastantes, ¿sí? Esto es muy importante. La gente te dice, bueno, yo a partir de ahora me voy a subir la categoría del monotributo. Da igual, la categoría más alta, la más baja, el responsable inscripto, todo lo que es autónomo va a tener una tendencia a la jubilación mínima. Andrea, la máxima, pero la máxima está topeada. Esto Claro. es, y esto da además lugar a numerosos juicios. Juicios por reajuste también que están pendientes. Quiero preguntarte si ya se ha designado presupuesto para eso, por los juicios de reajuste. ¿Se ha reasignado el presupuesto? Mira, estamos esperando una reunión desde la Asociación de Abogados de Buenos Aires con los titulares de ANSES, porque lo que vemos es que se anunció que se iban a hacer los ajustes mensuales de los que tienen sentencia firme. Algunos de esos reajustes los hemos visto, pero se ha bajado mucho el pago de sentencias. Con lo cual, por ahora sigue en cabeza del abogado que presenta ejecuciones de sentencia, que embarga las cuentas de ANSES. Ustedes no saben los miles de millones de pesos mensuales que se embargan de ANSES por sentencias impagas, pero básicamente no hay un presupuesto muy acotado este año. Claro. Andrea, pensaba que, no sé, en otros países hay gente que sabe que de pronto se va a jubilar y quiere mantener el mismo nivel de vida, que una jubilación no se lo va a dar, y entonces aporta una especie de caja privada, régimen, no sé bien cómo es. ¿Eso existe en Argentina o es solamente el que puede en la vida activa laboral intentar ahorrar? Mira, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Poca educación financiera. Y esto que te decía, para los que tenemos menos de 50 años, la jubilación tal y como la conocemos no va a existir. Va a ser un residual, Claro. que va a ser como una ayuda, que es un poco a veces lo que representa hoy. Con lo cual va a haber una carga muy importante en nosotros a lo largo de la vida, cómo construimos nuestra seguridad financiera para el momento de nuestro retiro, cuando dejemos de trabajar, dejemos de generar riqueza. ¿Qué pasa en el mundo? Se están preparando para eso. No solo hay seguros de retiro, que esos también existen en Argentina, sino que están empezando a generarse desde el Estado. Hay una reforma muy grande ahora en España. Esta capitalización individual privada aparte de la estatal. Lo que pasa es que acabo de decir capitalización y la gente dice FJP, estafa. ¿Y cómo sería eso? ¿Qué es?
todos los meses, ya sea vos o también vos y tu empleador, hacen un aporte, ese aporte se va invirtiendo en fondos privados y esa planificación te determina más o menos cuánto vas a necesitar cuando termine, digamos, de trabajar y ese ingreso que vos vas a tener mensualmente que va a complementar la jubilación de reparto. Andrea, sustentabilidad del sistema. ¿Qué tan cerca está la reforma previsional que se necesita para semejante cosa en la Argentina? Mira, yo tenía entendido que la reforma estaba pensada para un segundo mandato. Después hubo un poco de ruido, como que se iba a adelantar y bueno, finalmente creo que se quedó para un segundo mandato. La reforma previsional de la que normalmente se habla, que es la edad, en Argentina es irrelevante. Es irrelevante por la variación de la expectativa de vida, pero también porque solo con recortar la moratoria se van a jubilar un 70% menos de personas. Claro. Con lo cual no es una batalla que hoy haya que dar. Yo creo que lo que hay que trabajar en forma urgente es la empleabilidad de las personas mayores de 50 años, porque les pedimos que se jubilen más tarde, que aporten más y a la vez no consiguen trabajo. Claro. Entonces hay que ver que consigan trabajo o que puedan emprender, que puedan mantenerse generando riqueza, porque ese es el nuevo escenario y necesitamos que desde la gestión se generen esas normas que apoyen la mayor empleabilidad de las personas más 50. Claro. Me parece injusto porque en realidad, como vos bien decías, Andrea, se toman en cuenta los últimos 10 años activos de la persona. Y digo, la mayoría por ahí se queda sin trabajo. Claro, en relación de dependencia en esa edad, de 50 a 60, 50 y pico a 60 y pico. Entonces, está mal, ¿o no? Digo, pues si vos aportaste de los 18 a los 50 y te echan a los 50 de un trabajo, te quedas los últimos 10 años, que es lo que considera el sistema. ¿Para qué fue todo lo anterior? Porque son los últimos 10 años con aportes efectivos. Entonces, si vos dejaste de aportar a los 55, se te van a tomar desde los 45 a los 55. Lo que pasa es que en este escenario vos te quedás boyando hasta que logras jubilarte. Ahí está. Y ahí se genera el empobrecimiento de la persona. Que además, conseguís un trabajo de menores ingresos, de salud, de bienestar, esa persona necesita continuar sintiéndose útil a la sociedad, seguir siendo independiente económicamente. Julieta. Entonces, necesitamos fomentar el empleo más 50. No, el tema que queda ahí en el aire es el tema de la reforma laboral, en definitiva, antes de encarar una jubilatoria. No sé si vos ves el encadenamiento de esa forma. Bueno, yo en particular desde el Silver Economy Forum, que es lo que trabaja en todas las personas más 50 y modo Silver, nosotros trabajamos sobre todo en la empleabilidad más 50, pero porque además para el 2050 1 de cada 3 trabajadores va a tener más de 65 años. Y acá siempre pensamos, no, bueno, es la muerte, ¿no? Envejecer es la muerte, crecer es la muerte, 65 ya soy descartable. Bueno, sobre eso hay que trabajar porque, te repito, en el 2050 1 de cada 3 trabajadores va a tener más de 65 años. Entonces, eso es lo que yo a veces veo en Argentina, que es muy triste, que todos los líderes, todos los gobernantes, todos los legisladores están trabajando en la coyuntura, en lo que pasa ahora, y nadie está mirando el largo plazo. Y ese es el trabajo de ellos, mirar el largo plazo, ¿no? Otros países se están preparando y nosotros solamente estamos mirando lo que está pasando hoy. Hay experiencias maravillosas, Andrea, de gente que ha tomado más 50, como decimos, más 60 o más 70 incluso, en atención al público, por ejemplo. Digo, empresas que van haciendo como una especie de Tetris entre las nuevas generaciones y las que ya tienen muchos años. Y es impresionante cómo les mejoró la calidad de atención al público, a la gente, digo, porque está bien, digo, es la combinación por ahí de las dos generaciones, ¿no? No son descartables, no somos descartables. Claro que no, pero además, cuando vos tomás esa posición con una persona mayor, eso te impacta a vos. ¿Por qué la gente tiene crisis de edad? ¿Por qué voy a querer envejecer si cuando eso suceda me van a descartar? Entonces no es que esto tiene solo impacto en las personas mayores, tiene impacto en todas las generaciones que van en camino. Y puede ser atención al cliente. Creo que hay que pensar que cuando pensemos más 50, piensen en la diversidad de personas que hay ahí, ¿no? Mujeres, hombres, gente que trabaja, gente que no. Piensan, no, ya no quieren aprender. No es así. Todas las estadísticas te muestran que todos queremos seguir aprendiendo y haciendo cosas nuevas. Solo necesitamos que se abran las oportunidades. Y las oportunidades se abren desde la ley, se abren desde la gestión. Después sí hay que traer al privado, ¿no? Que es el que tiene que generar esa oportunidad económica o ese puesto de empleo. Andrea, gracias por el tiempo y gracias por este contacto, ¿sí? A ustedes, hasta luego. Andrea Falcone, de las personas que más saben en materia previsional. Quiero irme ya al contacto con la unidad móvil. Vamos a Caballito. La movida por Bahía Blanca continúa. Nicolás Edwin, buen día.
Buen día, Pepe, María, el equipo. Aquí estamos en la parroquia Cacupé, avenida Rivadavia 4879, para que todos aquellos que se quieran acercar a seguir dando donaciones, aquí desde la parroquia ya salieron 20 camiones y para recalcar, lo que más se está necesitando ahora son alimentos no perecederos, ropa en buen estado y medicamentos. La realidad es que están desbordados de la cantidad de cosas que recibieron. Tengan en cuenta también la reconstrucción, ¿no?, de la gente que perdió absolutamente todo. Durante toda la semana aquí en la parroquia de Cacupé estuvieron recibiendo donaciones desde las 7 de la mañana hasta las 22 horas. En este momento hay cadetes de la policía de la ciudad para ayudar en el pasamano. Hay un camión muy grande afuera y estamos con Eusebio, responsable de la parroquia. Eusebio, lo molesto un minuto. Eusebio, ¿cómo va la recolección? Solamente una pregunta. ¿Y qué es lo que se espera y lo que más se necesita hasta este momento? Bueno, la verdad que bien, gratamente sorprendidos por todo lo que es la respuesta de nuestra gente para los hermanos de Bahía Blanca. Hemos enviado ya más de 20 camiones, seguimos mandando. Lo que más están pidiendo de Bahía Blanca es alimentos no perecederos y cosas para limpiar. No solamente lavandinas, sino también cepillos, palas, bueno, todo lo que sirva para limpiar una casa, escurridores, trapos. Así que bueno, agradecemos ese gesto que sigan teniendo con nuestros hermanos de Bahía. Perfecto. Muchísimas gracias, Eusebio. Bueno, ahí la palabra del responsable de la parroquia y lo importante, ¿no?, de aquellos que también vienen y les donan su tiempo, porque más allá de las cosas que traen, se quedan para ayudar en este pasamano para que el camión se llene lo más rápido posible. Bueno, Nico, gracias. Yo les quiero contar solamente una anécdota muy cortita, nada más. Llegaron 2 personas ciegas en colectivo, querían ayudar de alguna manera. Y dijeron que tenían sus habilidades para poder clasificar ropa. Querían colaborar de alguna manera y lo hicieron de esa manera. Un día el padre va a contar esa historia que es muy buena. Atención, información de último momento. Incendio, Juan Pablo, contanos. Esto está pasando en el barrio de Once, La Valle 2535, entre Paso y Larrea. El incendio se da en el subsuelo de un edificio, en la sala de medidores de gas, nada más ni nada menos. Allí el SAME asistiendo a 2 personas que estaban siendo oxigenadas, 2 hombres asistidos por el SAME y trasladados posteriormente al hospital Ramos Mejía a raíz de inhalación de humo. El fuego controlado, pero la preocupación porque se daba justamente en el sector donde estaban los medidores de gas. La Valle al 2500 con tránsito cortado por este operativo. Bien, perfecto. Contacto permanente con ese puesto para ver cuáles son las novedades en la materia y cómo evoluciona la salud de estas personas. Vamos camino a las 9 menos cuarto de la mañana. Hoy se conoce la inflación, Mariel. Así es, 4 de la tarde. Bueno, tuvimos un adelanto, o lo dirá nuestro invitado junto con Juli, ya de lo que fue la inflación de la Ciudad de Buenos Aires el día miércoles. Así que vamos a ver si en ese sentido estamos. Y está con nosotros Ricardo Delgado, él es economista. Ricardo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué esperas en materia de inflación hoy? Bueno, creo que va a estar algo por arriba de la inflación de enero. En analítica estimamos 2.4%, el promedio del mercado está en el 2,5%. Me parece que el punto de fondo es que hemos tenido un impacto muy fuerte, sobre todo en el rubro carnes. El rubro carnes todavía sigue impactando, tiene un peso muy significativo en el índice, casi el 10%, 9 monedas del índice de precios total representan las carnes, que subieron según nuestra proyección alrededor del 8%, con lo cual ya ahí tenés 0,7 puntos de inflación del mes que se explican por ese índice. Y además me parece que marzo también arrancó con alguna mayor presión, sobre todo en el precio de las verduras, y ese es un dato que va a haber que seguir, obviamente, todavía falta medio mes, pero que marzo también va a ser un mes difícil, porque estacionalmente siempre lo es, ¿no? Julieta. Sí, el otro día, bueno, hablando con la consultora de Ricardo, decían, bueno, ratificamos el 2,4 a pesar de que Ciudad dio 2,1%. Sí. Vos decís, ¿es por carnes? ¿También inciden alimentos? ¿Qué cosas incidieron en febrero? Bueno, en febrero básicamente alimentos, que era un rubro que venía realmente bien, venía dando bien por abajo. De hecho, el año pasado una buena parte de la explicación, creemos desde el punto de vista de la paz social, ha tenido que ver con el hecho de que los alimentos crecieron bastante por debajo del promedio de todo el resto de los bienes, que impactaron muy fuerte los servicios el año pasado. Ahora esto parece ser que se está de alguna manera revirtiendo.
E insisto, creo que el punto de fondo es de qué manera ahora el gobierno logra en esta segunda fase y sobre todo a partir del acuerdo con el fondo, logra perforar este 2%, ¿no? Porque, digamos, el precio de los bienes están creciendo algo por debajo, pero los servicios todavía están por arriba, bien por arriba del 2%, y eso me parece que hay que empezar a cambiarlo justamente para darle, digamos, una nueva vuelta de tuerca a la tasa de inflación. Ricardo, yo quería hacer foco ahí en los servicios que vos bien marcabas. El año pasado estuvieron muy altos, en algunos casos hasta el 8% mensual. ¿Se pinchan, tocaron un techo? ¿Vamos a ver una caída abrupta? Bueno, a ver, los servicios son parte privados y parte públicos. Los públicos, básicamente las tarifas, digamos, son decisión del gobierno. El gobierno el año pasado ha usado en algunos meses frenar algunos aumentos de tarifas, de luz, de electricidad, de gas. Y eso me parece que, digamos, este año, con una inflación más baja, puede seguir haciéndolo, pero va a ser menos efectivo desde el punto de vista del número final. Tenemos el mundo de los servicios privados, prepagas, por ejemplo, que tienen, bueno, te diría casi libertad total, aun cuando el gobierno de alguna manera ha intervenido en los últimos meses. Y ahí me parece que va a ser más difícil que la mano del Estado tenga un efecto real, ¿no? ¿Qué estás viendo en la Núcleo? Porque, por ejemplo, la de la ciudad de Buenos Aires dio 2,1, se cayó abruptamente, pero la Núcleo le estaría midiendo el 3. ¿Qué pasa con la Núcleo de esto? Bueno, la Núcleo muestra una desaceleración en la última parte del año. Digo, para entender la inflación Núcleo, lo que mide es el precio o la variación de los precios de los bienes, excluidos los bienes estacionales, frutas, verduras, y los servicios regulados, las tarifas públicas, que dependen obviamente, como decíamos antes, del gobierno. Bueno, ahora la Núcleo en la ciudad de Buenos Aires ha crecido bastante por arriba del promedio, 2,1 contra 3,1 de la Núcleo el mes pasado. Veremos qué sucede en el promedio nacional, que es el que vamos a conocer a la tarde. Julieta. Bien, ¿y el crawling peg cómo funciona? Esta desaceleración que hubo del 2 al 1% de la devaluación del tipo de cambio oficial que arrancó en febrero, ¿incidirá más adelante? ¿Cómo pega ahí? Bueno, el crawling peg o la devaluación mensual del dólar oficial, 1%, impacta mayormente en los bienes, básicamente en los bienes alimenticios y aquellos que compiten con importaciones o que se exportan. El resto de los precios, los servicios, están menos influidos por ese indicador, aunque obviamente si vos bajás el precio de los bienes, que son aproximadamente la mitad del índice de precios o un poco menos, vas a estar dando una señal hacia el resto de los bienes, en particular de los productos, en particular los servicios. ¿Cómo nos pueden jugar las presiones externas? Digo porque el presidente de los Estados Unidos está tomando medidas que hacen temer por la inflación incluso en su propio país. La Unión Europea tiene la misma preocupación y ya vemos en la región que hay preocupación y algún numerito que se ha ido para arriba, por ejemplo, en Brasil. Nosotros, por nuestras condiciones, ¿estamos a salvo de esos choques externos o no? Bueno, el mundo en estos meses no está ayudando a la Argentina, claramente. O sea, las señales, sobre todo en términos de política comercial americana, esta decisión de aumentar la protección que Donald Trump está planteando respecto de las importaciones del resto del mundo, de China, de sus propios socios comerciales. Hoy empezó, por ejemplo, el aumento de aranceles que afecta a las exportaciones argentinas de acero y de aluminio. Ahí tenemos un punto que ensucia claramente la posibilidad de que la política económica local tenga mayor efectividad. Y eso hay que mirarlo. Digamos, hemos visto además, Pepe, el año pasado una fuerte devaluación de las monedas regionales, del real en particular, que es nuestro principal, Brasil, el principal socio comercial. Por eso hay que seguirlo con mucha atención. El mundo ha cambiado para la Argentina y eso evidentemente puede impactar en la política económica local. Ricardo, de acá a fin de año, ¿qué se puede esperar con elecciones de por medio? ¿Puede cambiar mucho y puede impactar una legislativa de pronto en la economía? Bueno, yo te diría, Mariel, que el dato más relevante para mí es el acuerdo con el fondo, que creo que es el que va a marcar la nueva hoja de ruta, la segunda fase del plan económico del gobierno, y esto obviamente va a ser antes de octubre, que es la fecha de las elecciones de medio término. Por supuesto, las elecciones siempre son un dato que hay que tener en cuenta en las proyecciones macroeconómicas, pero me da la impresión que si se logra un buen acuerdo con el fondo, básicamente
una refinanciación clara de vencimientos de capital y de intereses eventualmente, y una mayor disponibilidad de fondos frescos para el Banco Central, ese panorama puede estar despejado por lo menos hasta las elecciones. Maxi. Me pregunto si se va a cumplir la expectativa de este año, ¿no? Digo, muchos hablaban entre el 18 y el 25%. Si este corrimiento, ¿no?, que estamos viendo de marcas por encima de las expectativas, ¿cómo nos va a impactar? Bueno, si uno anualizara la tasa de inflación que estamos proyectando para el año, estamos algo por arriba del 30% anual. Digo, comparada con el 120 del año pasado, arriba del 200 del 2023, evidentemente estamos razonablemente bien. Es una tasa muy alta, sigue siendo una tasa muy alta a nivel internacional. Para ir al 20-25% deberíamos bajar al 1,5% mensual, ¿no? Y me parece que todavía está faltando, insisto. Creo que la señal del fondo, el acuerdo con el fondo y qué tipo de acuerdo con el fondo nos pueden dar una respuesta mayor. Si es un buen acuerdo, podemos ir a una mayor desinflación. Si no es un tan buen acuerdo, me parece que la tasa de inflación va a seguir en estos niveles. Ricardo, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a usted.